Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos retomando esta serie de videos sobre arte precolombino con la idea de darle un cierre a este ciclo, cosa que les voy a comentar sobre el final del video de qué manera lo vamos a hacer. Ahora lo que vamos a hacer es hablar sobre Bauhaus, la escuela alemana de comienzos del siglo XX. Y algunos se preguntarán qué tiene que ver Bauhaus con las representaciones plásticas precolombinas. La realidad es que tiene que ver y mucho. Yo diría que no es posible hacer una interpretación válida de lo precolombino sin aplicar los conceptos y herramientas derivadas de Bauhaus. Para llegar a esta conclusión hemos recorrido un camino a lo largo de los 5 videos anteriores, que de todos modos vamos a hacer una breve síntesis en los próximos 2 o 3 minutos. El planteo inicial ha sido proponernos interpretar las representaciones plásticas de nuestros pueblos originarios, y esto genera desde el inicio un problema bastante evidente, que tiene que ver con de qué manera podemos nosotros, desde nuestra cultura, desde nuestra manera de pensar, ver y entender la realidad, interpretar esas representaciones generadas por una cultura totalmente diferente a la nuestra. Ante esta dificultad, la solución propuesta ha sido analizar ambas culturas, sus características, y encontrar aquellos puntos en común, aquellos vasos comunicantes que nos permitan introducirnos en lo precolombino, sin generar una contaminación de aquello que estamos intentando interpretar. Como resultado de este análisis, lo que encontramos es que el pensamiento simbólico y mágico, característico de los pueblos primitivos y de los precolombinos en particular, específicamente de los pueblos cacanes, los del noroeste argentino, que son los que más nos interesan, ese tipo de pensamiento logró sobrevivir de alguna manera, oculto, camuflado si se quiere, dentro de un aspecto periférico de nuestra cultura, que es lo que llamamos arte. Y dicho pensamiento aparece dentro de este aspecto de nuestra cultura occidental y moderna que llamamos arte, aparece pero combinado con otros aspectos culturales. Y tanto las características como la intensidad de esta combinación ha sido variable a lo largo de la historia del arte. De hecho, hay un momento específico de la historia del arte occidental en el que lo simbólico, lo mágico, se expande ocupando la totalidad del hecho artístico. Y ese momento es precisamente a comienzos del siglo XX en Alemania, que fue la escuela y movimiento Bauhaus. Vamos ahora así a hablar de Bauhaus y de la analogía que existe entre esta escuela y el pensamiento simbólico de nuestros pueblos originarios. A comienzos del siglo XX, debido, entre otros factores, a los avances
científicos, tecnológicos, la aparición de la fotografía, es que el arte y los artistas se plantean cuál es el verdadero sentido del arte y cuáles son aquellas características que le son propias y que no encontramos en otro tipo de actividad y que por lo tanto justifican el quehacer artístico. Por ejemplo, a partir de la fotografía, inmortalizar un momento determinado, un retrato, son acciones que bien podía hacer el arte, pero también la fotografía. Entonces eso no tiene que ver con la esencia del hecho artístico. Dentro de quienes se preguntan y plantean cuál es el verdadero sentido del arte, lo tenemos a Kandinsky, por ejemplo, que concluye en que el verdadero valor del hecho plástico consiste en rescatar la esencia de las cosas. Concepto que comparte Klee, por ejemplo, ¿no? Es decir, materializar aquellas fuerzas propias de la naturaleza, de la realidad. Y este concepto es compartido por los pueblos originarios. Es decir, el hecho de poder materializar las fuerzas de la naturaleza, el espíritu de las cosas. Kandinsky, de hecho, publica su primer libro teórico que se titula De lo espiritual en el arte. En esta búsqueda de lo esencial es que Kandinsky despoja al hecho plástico de todo aquello que no considera esencial. Y en ese constante despejar y quitar elementos es que llega a la molécula del hecho artístico, al Big Bang, que es el punto. Y analiza sus características, sus propiedades, su significado. Y es entonces como, a partir del punto, pasa luego a la línea, al plano, considerando también el color, y escribe posiblemente su libro más famoso, Punto, Línea y Plano. Cuando Kandinsky escribe este libro ya era parte de Bauhaus, que unos años antes había fundado Gropius. Y las ideas de Bauhaus, los conceptos principales, yo diría que eran dos, que después veremos que en realidad se complementan y es una única idea. Como primer concepto, Bauhaus entiende que lo bello, lo estéticamente correcto, es aquello que funciona. Es decir, todo hecho artístico debe tener un porqué, una razón de ser y una función que cumplir, un objetivo a alcanzar. Eso es lo que hace que algo sea estéticamente logrado y correcto. Y este concepto, bueno, era fundamental, digamos, en el pensamiento de los pueblos originarios, que como sabemos, todo hecho plástico debíamos enmarcarlo dentro de lo que llamamos magia. La magia es acción. Y todo ritual tiene que ver con accionar
sobre la realidad para modificarla. Y en esa modificación, alinear la realidad con el mito, que es el concepto de lo que está bien, de lo que corresponde. Entonces, todo hecho plástico en nuestros pueblos originarios tenía una función clara que cumplir dentro del marco de la magia. Y esa función, insisto, era actuar sobre la realidad modificándola. También por eso es que decimos que no era arte, porque no era una actividad periférica, sino que era central, era parte del ritual mágico. Y lo que hacía era modificar la realidad nada menos que del colectivo, del grupo social. Y esto tiene que ver directamente con el segundo concepto de Walter Gropius y de Bauhaus, que era que el arte debía expandir sus fronteras, dejar de ser una actividad periférica y convertirse en algo central, en algo que vaya más allá del arte mismo y que modifique de manera sustancial la realidad cotidiana de la sociedad. Recordemos que Gropius era arquitecto y por otro lado no le gustaba en absoluto la idea del arte, del cuadro colgado de la pared, exhibido dentro del ambiente cerrado de la galería de arte, sin actuar en realidad sobre la sociedad, sin modificarla. Gropius no entendía al artista como una persona pasiva que esperaba que llegara la inspiración, sino más bien como un trabajador que buscaba soluciones estéticas a través del taller. La idea del taller se fortaleció mucho en Bauhaus como el ámbito en el que estudiantes y profesores buscaban y encontraban soluciones estéticas colectivas, no individuales. En Bauhaus teníamos talleres como de metal, textil, carpintería, de donde saldrían los juguetes Bauhaus, antecesores de los Waldorf. Y posiblemente el taller más importante de Bauhaus era el de Schlemmer, el de teatro, donde los demás talleres convivían. Obviamente danza, música, escenografía, textil, vestuario, todo puesto al servicio de un único objetivo, pareciéndose mucho a lo que sería un ritual mágico. Ahí vemos cómo Bauhaus y lo precolombino se sigue conectando y hay una clara analogía. En contraposición a el taller de teatro y su importancia, tenemos que los talleres menos importantes eran justamente los de dibujo y pintura, a tal punto que no existían como tales. Todo lo que tenía que ver con forma y color, por supuesto que era estudiado, pero integrado a los demás talleres. Es interesante ver cómo esta idea de la pintura de caballete exhibida en una pared, que tanto molestaba a Gropius, encierra un concepto de ventana a través del cual el espectador observa otra realidad, una realidad a la que está espiando desde una posición segura, digamos. Con el arte moderno lo que se da es que este formato de ventana
si bien se mantiene, es cada vez más grande. Y esa otra realidad se ve de alguna manera un poco más amenazante, o por lo menos así la percibe el espectador. Y de hecho, cuando pasamos a la instalación, el observador está ya integrado a la obra, a esa otra realidad que ya pasa a ser parte de la propia. Y más aún en el caso de las performances, donde estamos mucho más cerca de lo que sería el ritual mágico, donde ya hay una interacción y donde el hecho plástico se integra y comienza a afectar la propia realidad, como efectivamente lo hacía en los rituales mágicos de nuestros pueblos originarios. Vemos cómo entonces en el arte moderno, de manera más o menos consciente, existe esa intención de expandirse, de dejar de ocupar un lugar periférico para recuperar la centralidad que tenía en las civilizaciones primitivas. Y llegado a este punto, donde estamos analizando el concepto de ventana, es interesante entonces mencionar a Mondrian, parte también de Bauhaus, que en esa búsqueda compartida con los demás artistas de Bauhaus de lo esencial, Mondrian encontró que lo que realmente era ya imposible de reducir, encontró como mínima expresión a las líneas vertical y horizontal, en las que representaba la fuerza de gravedad y ese estado de equilibrio sin el cual sería imposible que exista la realidad. Solo un equilibrio de fuerzas es lo que permite que algo realmente exista. Para Mondrian, de alguna manera, esa forma de rectángulo podía representar la esencia de todo lo que tuviera que ver con la realidad que percibimos. Y de esa manera, el concepto de ventana deja de existir en la pintura de Mondrian. Podríamos decir en todo caso que cierra esa ventana, porque las fuerzas representadas en el interior son las mismas fuerzas que existen en el límite del cuadro. Hay una continuidad, no hay una ruptura de realidades. Y el cuadro, más que una ventana, pasa a ser, yo diría, un objeto coherente en sí mismo, sin contradicción entre las fuerzas del interior y la que lo delimitan. Todas estas analogías entre Bauhaus y lo precolombino, a las que hemos arribado a través del análisis, también existen, curiosamente, manifestaciones explícitas de los mismos artistas de Bauhaus, como en el caso del matrimonio Albers, donde ella se dedicaba a lo textil y él fundamentalmente a la teoría del color, y que visitaron América, fundamentalmente México, y ellos mismos manifestaron en su momento que las conclusiones estéticas a las que habían arribado eran las mismas a las que siglos antes habían arribado nuestros pueblos originarios. Y así como en Europa existió Bauhaus, un poco quizás como eco de aquello, también en nuestro continente hubieron
movimientos en el mismo sentido, con sus luces y sombras. El americanismo es un movimiento muy interesante, en el que buscó de alguna manera constituirse un arte americano. Y dentro de este movimiento quisiera destacar fundamentalmente al artista uruguayo Torres García, que tomó como idea base la idea de que lo simbólico es universal, atraviesa todas las épocas y todos los espacios. Y en esa búsqueda de lo universal se aferró, como americano que se reconocía, a los símbolos de nuestros pueblos originarios. Y de hecho generó todo un pensamiento artístico al que llamó constructivismo universal. Como se ve, los temas que se derivan a partir de esta analogía entre Bauhaus, el arte moderno, y lo precolombino, son muchísimos. A partir de Bauhaus y de todas las derivaciones de Bauhaus, porque inmediatamente después llega la Gestalt, que es la psicología de la forma, y toda la idea de la percepción visual vinculada al arte, que llevó adelante Arnheim, por ejemplo, entre otros. La conclusión es que todas estas herramientas nos resultan absolutamente útiles y válidas a la hora de interpretar las representaciones generadas por nuestros pueblos originarios. Y en el próximo video, que va a ser el último del ciclo, lo que vamos a hacer justamente es enumerar cuáles son las características formales de las representaciones precolombinas e interpretarlas a partir de lo formal, y vamos a ver cómo esas interpretaciones se complementan perfectamente con los datos que nos entrega la antropología, con lo cual de alguna manera se confirma la validez de aplicar estas herramientas a la hora de interpretarlo. Gracias.